Gracias, Javier. Hermanos, nuevamente buenos días. Qué agradable es estar aquí un domingo más, después de haber orado tempranito. Y bueno, fíjate que eso me llena mucho de ánimo, me llena de fuerza espiritual, el saber que los fines de semana estamos orando y las mujeres están orando entre semana bien tempranito también. Y comentarte, fíjate que esta semana me buscó una prima. Hola primo, ¿cómo estás? Eh, una prima hermana. Me dice, oye, ¿te acuerdas que fuimos a una final de Pumas Cruz Azul? Y le digo, sí, ¿cómo olvidarlo? Y quiero compartirles parte de eso, hermanos. Íbamos, su familia, la familia de mis tíos y mi prima, y mis dos primos, o sea, eran tres primos en total. Y del lado de acá me invitó mi tía, hermana de mi mamá, con mi otro tío, hermano de mi mamá, y mi abuelo y yo. Entonces estábamos iguales, 4 y 4. Con boleto, hermano, ¿qué íbamos a hacer? ¿A qué porra nos vamos? Porque ellos eran del Cruz Azul y nosotros le íbamos a los poderosísimos Pumas. Corría el año de 1981. Y ahí afuera de CEU, en un piedra, papel y tijera, se decidió y quedamos del lado de la porra de los poderosísimos Pumas. Fíjate, nos fuimos para allá e inició el partido en una final. Ya se está en una final, el ambiente es increíble. Y empieza el juego y cada jugador con cualidades diferentes. Las defensas rudas, los medios creativos, los delanteros letales, el portero impasable. Cada jugador tenía características o dones diferentes. Pero ¿sabes qué se podía ver en aquellos Pumas de aquella época, de la época de Hugo Sánchez, del Tuca Ferretti? Se podía ver una unidad integral. Salía uno y entraba otro y jugaban exactamente igual. Fíjate, de repente llega el primer gol a favor de los Pumas, del Tuca Ferretti. De repente llega el segundo gol en el último partido en México del mejor futbolista de todos los tiempos, Hugo Sánchez. El tercero llega por Manuel Manso, un gran medio. Y el último por uno de los mediocampistas también más finos, Enrique López Arza. Y fíjate, después vino el de la honra por el Cruz Azul. Y tú dirás, ¿y a mí qué? Y tienes toda la razón. Solo es un ejemplo de muchos de cómo debemos de ser los ministerios, de cómo debemos de ser las iglesias. Y no hablo de fútbol, hablo de ser una unidad integral. Hablo de que a pesar de cualidades diferentes, de dones diferentes, tenemos que estar unidos integralmente en el Espíritu. ¿Y cuál va a ser el pasaje que vamos a estudiar hoy? ¿Cuál va a ser la escritura que vamos a estudiar hoy? Nuestra escritura base es Gálatas 5, 22 al 23. Una escritura que también hemos estudiado muchas veces. Dirás, otra vez. Vamos a darle un contexto diferente. Vamos a leer Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos a empezar a desmenuzar, hermanos, como siempre, las escrituras. ¿Y qué dijiste? Amor va primero, ¿no? Vamos a ver fruto. ¿Qué quiere decir fruto en aquellos tiempos? Viene del griego karpos. ¿Y qué crees que es singular? No frutos, fruto. Lo que indica es lo que te platiqué, una unidad integral de virtudes. No son frutos separados, hermano.
Es una unidad integral de virtudes. Eso quiere decir karpos en griego, fruto en español. Quiere decir una manifestación de lo que debe ser nuestra vida en el Espíritu. Como el ejemplo que te di de la final de esos poderosísimos Pumas. Todos trabajando como uno solo. Así debe de ser nuestro ministerio, así debe de ser nuestra vida. Pero vamos al análisis de cada uno de estos frutos. No sé si te quedó claro. Karpos habla de un fruto, pero de que debe ser un fruto integral. Todo lo que maneja esta escritura, hermanos, todo lo que nos dice aquí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es un solo fruto y debe ser un fruto integral. Amén. Y vamos al amor. El amor no es el amor sentimental. Amor, ágape, en griego. No es un amor filios, hermano. Es un amor ágape. Y este fruto, hermanos, es la base de todos los frutos. Es un amor de sacrificio y divino. No es un amor emocional, romántico. Fíjate, 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Wow. Y es un amor, como te digo, incondicional. Es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Fíjate, sin embargo, este tipo de amor ágape también es una evolución del amor dentro del matrimonio. Y te voy a decir por qué. Y quiero contarte. Hace algunos años tenía yo problemas con el esposo de mi cuñada. Y fueron creciendo más y más y más. Y en una de esas estábamos listos para los golpes. Listos, preparados, así ya. Y cuando él estaba listo para tirarme el primer golpe, mi esposa se interpuso entre los dos, exponiéndose a recibir un golpe. A recibir un golpe por mí. Eso, hermano, es un ejemplo de amor ágape. Muchas veces nos quejamos, pero Dios se pone enfrente y Él es el que recibe los golpes. Dios mandó a Jesús a recibir todos los golpes, todas las humillaciones, todo el dolor, todo el sufrimiento por nosotros. Eso es amor ágape. Seguramente tú que eres padre lo harías por tus hijos. Te pondrías ahí para que ellos no sufras. Tú como hermano vas a hacer todo para que tu hermana no sufra. Y ¿sabes? El amor ágape refleja el carácter de Dios Padre. Fíjate, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El segundo fruto es gozo. En griego es chará. Fíjate, y este fruto de conocer al Padre íntimamente y su fidelidad. Eso quiere decir chará. Ser fieles, regocijarnos siempre en el Señor. Filipenses 4:4 dice así. Ay, perdón. Otra vez, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Debemos de sentir ese gozo interior, ese gozo que no depende y no dependa de las circunstancias.
de las emociones, de tu estado de ánimo. Oh, hoy estoy triste, hoy no voy a alabar a Dios. Oh, hoy yo estoy triste, hoy no tengo ganas de orar. Oh, hoy me siento de la patada. Tenemos que gozarnos en el Señor pese a las circunstancias. Hermanos, este fruto está ligado a la esperanza. El gozo, chará. Nos gozamos porque, hermanos, tenemos una promesa. Nos gozamos porque tenemos una esperanza. Antes de que empezara la clase estaban ustedes hablando de eso, ¿no? De dar esperanza a alguien más, de darle la promesa a alguien más. ¿Y por qué se la queremos dar a alguien más? Porque tenemos una esperanza y nos regocijamos en la esperanza. Romanos 15:3. Y el Dios de esperanza os llene a todo gozo. Y el Dios de esperanza que os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Romanos 15:13. Aquí nos dice que, hermanos, el Dios de esperanza nos llena de gozo y paz en el creer. ¿En el creer qué? Que confiemos que hay esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos al fruto número 3, paz. Eirene. En griego es eirene. Y quiere decir paz con Dios. Paz quiere decir paz con Dios. Eirene. Romanos 15:13, nuevamente, hermano. Y que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. Nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, y esa esperanza nos debe de dar paz. Paz con Dios, y nos debe dar paz en el alma. Pero fíjate, como hemos visto en clases anteriores, hermanos, la paz también implica reconciliación con el prójimo, reconciliación con tu esposo si estás enojado con tu esposo, reconciliación con tu hermano, con tu amigo, reconciliación con tus padres. Y eso quiere decir perdonarse los unos a los otros. Fíjate, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mira bien, hermano. No es solo ausencia de conflicto. Se trata de lograr la plenitud espiritual. Restaurados totalmente con una relación profunda, cercana, íntima con el Padre, como lo vimos en la clase del miércoles. Tenemos que, hermanos, reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestro enemigo. Tenemos que acostumbrarnos a servirnos los unos a los otros. Y también que necesitamos, bueno, es la siguiente parte del fruto. Paciencia. Macrotimía en griego. Macrotimía. Pero ¿sabes? El significado real, no sé si te acuerdas, alguna vez nos la enseñó Ángel Meléndez, nuestro brother. El significado real de paciencia, literal, es larga ira o capacidad de soportar. Capacidad de soportar o larga ira. No que tu ira sea muy larga, sino que seamos
tardados en enojarnos. Nos habla que debemos tener capacidad de soportar, tolerancia a las provocaciones, sin decir, me la hizo, me la va a pagar, tarde o temprano me la va a pagar, sin buscar venganza. Fíjate, sin duda refleja la larga tolerancia que tiene Dios con nosotros los pecadores. Sin duda refleja la larga ira que tiene Dios con todos nosotros los pecadores. Sin duda refleja la capacidad de soportar todas nuestras tonterías, todas nuestras bobadas, nuestra falta de espiritualidad del Padre. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro prójimo, hermanos. Vamos a la siguiente parte del fruto integral. Benignidad. Y muchos nos preguntaron, ¿qué es benignidad, no? O sea, yo no sé, la neta no me suena. En griego, crestotes. Crestotes. Y quiere decir bondad amable y generosa. Tener una buena disposición a ayudar siempre. Eso es benignidad. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo siempre ayudar siempre? Pues como siempre Jesús nos pone el ejemplo y nos puso el ejemplo, hermanos. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para todos, para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Y nosotros cómo lo debemos de manifestar? También lo hemos visto en otras clases anteriores, hermanos. Tenemos que hacer actos concretos con otras gentes y con tus hermanos en Cristo. Tenemos que trabajar esta parte del fruto. Bondad, que es la siguiente parte del fruto. Pero hermanos, esta bondad está relacionada con justicia y rectitud moral. Fíjate, Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Pero nosotros podemos hablar de justicia, nosotros podemos hablar de ser justos. Yo creo que nosotros estamos buscando la justicia. ¿Y qué quiere decir? Buscar el bien del prójimo. ¿Qué se te ocurre, hermano? ¿Hacer algo por alguien que te cueste? Quizá. O hacer algún acto valiente por el bien de alguien. ¿Sí? ¿Y qué es un acto valiente? Quizá, ¿no? Ves a alguien en la calle, un indigente, y está lloviendo y tú vas cubierto y lo ves que él tiene apenas algo encima, ¿no? ¿Qué es lo que podemos pensar? Más que se droga. No, pues es que seguramente si le doy mi chamarra la va a vender. Seguramente con lo que venda se va a volver a drogar. Y así pensamos, ¿no? Va a ser mal uso, si me acerco me va a saltar. X, Y o Z. Pero nuestro corazón debe de ser, me quito la camisa y te la doy, ¿no? Me quito la chamarra y te la doy. Y me ha pasado, hermano. Me ha pasado ahí donde tenemos el local. Hay un indigente que pasa muy seguido. Y dije, híjole, descalzo, le voy a dar unos tenis. Le duraron un día. Y alguien me dijo por ahí, los vendió. Pero quedó en mi corazón hacer el bien. Y debe de quedar en tu corazón hacer el bien. Si ves que tu hermano está en necesidad, ayúdalo. Si ves que tu hermano está triste, búscalo. Si ves que tu hermana está pasando por una situación complicada, habla con ella. Quizá necesita
ser escuchada. Tenemos que buscar el bien del prójimo, hermano. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a la siguiente parte del fruto. Fe. Pistis, en griego. Pero hermanos, esta fe no se refiere a la fe que salva, sino a la fidelidad. A ser fieles. Tenemos que ser seguidores leales, constantes, confiables. Pistis refleja la fidelidad de Dios en la vida de los creyentes. Esta es una fe de lealtad hacia el Padre, de ser constantes hacia el Padre, de ser confiables hacia el Padre. Eso me lo decía mucho Carlos Mejía. Tenemos que ser hombres confiables. Tenemos que ser hombres que los demás puedan confiar en nosotros, saber que estamos ahí para que ellos puedan buscar ayuda. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hombres perseverantes, hombres confiables, hombres espirituales, hombres y mujeres. Vamos a la siguiente parte del fruto, mansedumbre. Praites. Fíjate, hermano, como siempre Jesús nos pone el ejemplo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, aquí Jesús se describe como manso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el ejemplo que nos da. Que nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y es necesario para la enseñanza y para la corrección, hermanos. Cuando alguien nos dice algo, nos paramos de pestañas. Pero tenemos que ser mansos para poder recibir la corrección. Y humildes de corazón. Fíjate, en la siguiente escritura, 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y ese es el tema, hermanos. A veces yo no puedo ver mi pecado, pero alguien más me dice, oye, fíjate que yo he visto esto en ti. Tenemos que ser mansos para aceptar la corrección, hermanos. A mí me ha tocado y me ha tocado muchas veces. Y es lo que debemos ser, humildes en el trato a los demás. Y humildes en el trato con los demás. Y cuando nos toque a nosotros, ser humildes, hermanos. Mansos y humildes de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto dice Jesús. Si nosotros somos mansos y humildes de corazón, vamos a estar tranquilos. Vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Vamos a la siguiente, que es templanza, que es la última. Encrátela en griego. ¿Y qué quiere decir? Dominio propio en todo lo que nos cueste. Encrateia. Dominio propio en todo lo que nos cueste. Mira, por ejemplo, deseos, emociones, en quedarnos callados, en no responder a una agresión, en ser prudentes, quizá también en vicios, ¿no? En vicios que tenemos. Y no vamos a empezar, porque, por ejemplo, una copa
pues una copa, ¿no? Pero empezamos una copita por aquí, otra copita por allá y otra copita por aquí y otra copita más acá. Y si te suena Juan Gabriel, tienes razón. Tenemos que resistirnos a eso. Dominio propio en todo lo que nos cuesta. Deseos. Y abarca mucho. Emociones. Y abarca mucho. Muchos de nosotros en quedarnos callados. Apenas nos dicen algo y te sueltas, pero bonito. Y quiero decirte, hermano, que el dominio propio es la clave para la santificación en nuestras vidas. El tener ya aquí el pecado, aquí, mira, te respira o te está respirando en la oreja. El tener aquí lo que no tienes que hacer y te dice, sí, mira, no pasa nada, nadie te va a ver. Mira, grítale, no te dejes. El dominio propio es la clave para la santificación en nuestras vidas. La templanza, hermanos, o el dominio propio es el fruto de estar bajo la gracia de la sujeción al Espíritu Santo, no al control o autocontrol humano. Por un lado, y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, se puso de moda, perdón, en aquella película de no me acuerdo si es ATM, A Toda Máquina con Pedro Infante. No, Pedrito, cómete todo, no le dejes nada. Él ya está bien panzón. Y el santo le decía, no, déjale comida, te brindó casa, te brindó todo. Es esa lucha. Por un lado te está diciendo, el enemigo te susurra al oído, hermano, lo hemos hablado muchas veces. Sí, no pasa nada. Pero el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas. No lo hagas. En esa película, pobre el santo, el bueno, pobrecito, porque lo hacían a un lado siempre, ¿no? Pero eso no tiene que pasar con nuestro Espíritu Santo y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Porque, hermanos, la templanza o dominio propio es el fruto de estar bajo la gracia del Espíritu Santo, de sujetarnos al Espíritu Santo, no a tu control. Segunda de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Otra vez, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos a ver cuáles son las implicaciones teológicas. Fíjate, la clase se llama, y no lo había dicho, evidencias de una vida llena del Espíritu. Y vamos a ver, evidencias del Nuevo Testamento. Los frutos del Espíritu no son el resultado de que seas muy bueno o muy buena. No es el resultado del esfuerzo humano, hermanos, sino de la evidencia de una vida restaurada por el Espíritu Santo. Te lo repito, los frutos del Espíritu no son resultado de que seas muy bueno, de que tú lo hayas logrado. No es el resultado del esfuerzo humano, sino es la evidencia de una vida restaurada por el Espíritu Santo. Mostrar que el Espíritu, más bien mostrar que el fruto del Espíritu, y fíjate que no hablo de frutos, del fruto del Espíritu, porque ya lo vimos qué quiere decir fruto y es integral. Mostrar que el fruto del Espíritu es evidencia real y visible de una vida regenerada de cada creyente. Y cada uno de nosotros estamos llamados a manifestar estos frutos por el poder del Espíritu Santo. Hermano, cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a manifestarlo. ¿Dónde? En nuestra vida, en el día a día, en nuestro caminar espiritual. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Y fíjate, nuestra naturaleza debe ser progresiva. Aunque el fruto es dado por el Espíritu Santo, hermano, tenemos que crecer. La tendencia es a crecer conforme vamos avanzando en nuestro caminar espiritual. No siempre podemos tomar lechita. A la lechita luego hay que ponerle pan. Y luego a la concha hay que ponerle nata. Ya les antojé. Y después cambiarle a papilla. Olvídate de la concha con nata. Y después de la papilla, carne. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué queremos nosotros llenarnos del Espíritu? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Él es el que nos da todo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Cumplimiento de la ley. Otra implicación teológica. Mira lo que dice Pablo de manera contundente y concluyente. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y también veamos esta escritura que es la base de nuestra fe. Mateo 22:37. Jesús les dijo: amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos los unos a los otros. Para terminar, vamos a ver la aplicación y la práctica. Fíjate, fruto. Imagínate una tabla de Word, porque así la hice aquí. Perdón. Una tabla de Word. Amor. La aplicación es servir incluso a tu enemigo. Amor. Servir incluso a tu enemigo. El ejemplo bíblico, Jesús en la cruz. Gozo. Adorar aún en las pruebas. Ejemplo bíblico, Pablo en la cárcel. Hechos 16, ahí lo podemos leer. Paz. Resolver conflictos con gracia. Y lo vimos la clase pasada, no recuerdo si fue la pasada o la antepasada. Abraham hablando con Dios para resolver el conflicto de Lot. ¿Te acuerdas? Génesis 13. Paciencia. Soportar procesos aún dolorosos y no saber ni por qué estás pasando por eso. Confiando. Job. No hay más que decir. Benignidad. Hablar con dulzura a otros. También lo vimos en una clase anterior. Ruth con Noemí o Noemí con Ruth. ¿Te acuerdas? Bondad. Defender y ayudar al necesitado. Ahí está la enseñanza de Jesús del buen samaritano. Mansedumbre. Corregir y ayudar sin herir. Moisés con su pueblo. Templanza. Controlar hábitos y deseos. Daniel. Y no nada más controlando el deseo de estar con la esposa de Potifar, sino también su dieta. ¿Te acuerdas? Que él decía: yo no voy a comer esto. Yo nada más voy a comer esto. Conclusiones. El fruto del Espíritu es la única evidencia visible del carácter de Jesús en nuestras vidas como creyentes, hermanos. Por eso hay tanta gente decepcionada. Ah, cristianito.
Ay, no, todos los cristianos son unos hipócritas. Hablaban de amor al prójimo y otra vez me ponchó 100 pelotas, ¿no? O hablaba de esto, un cristianito, y mira, me hizo esto. Sí, cristianito y anda con tal y cual y más para allá, ¿no? Cristianito es bien mentiroso. Cristianito y mira, me estafó. Pues sí, nosotros somos creyentes, hermanos. Y la única evidencia visible del carácter de Jesús es en nuestras vidas. No hay ninguna otra. En nuestro día a día. En cómo los demás nos respetan y nos miran como alguien diferente. No se trata de hacer mucho, sino de ser transformados por el Espíritu y que se refleje en nuestras vidas. Solo por medio de la comunión contigua con el Padre y con Cristo, la oración y la comunidad con otros creyentes, es decir, congregándonos. Hermanos, tenemos que congregarnos ya físicamente. Lógicamente los de los estados van a seguir igual. Tenemos que congregarnos físicamente. Así podemos cultivar el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. El fruto en conjunto. Tenemos que ser un equipo ganador y goleador como aquellos Pumas del 81. O si tú le vas, excepto a la América, porque ahí sí es pecado, hermano, que le vayas a la América. Pero buscar un equipo ganador, sentirte parte de algo especial. Sentirte parte de algo y ser parte. Que tus dones, aunque sean diferentes, van a ayudar a que este ministerio sea un equipo ganador. ¿Por qué van a ayudar? Porque quizá vas a hablar conmigo y vas a decir, ¿sabes qué, Vic? Tú no andas bien en esto. Yo he visto esto en ti. Y ahí es donde vamos a ocupar esta parte, hermanos. O una hermana con otra hermana. Amén. Mi esposa llamaba, confiésense los unos a los otros. Y es parte de nuestro caminar espiritual. Liberarnos. Y lo dice Jesús. Tenemos que ser mansos. Cultivemos el fruto. ¿Y cuál es el llamado? Hermano, ¿estás viendo los frutos o estás viendo el fruto en tu vida? ¿O solo luchamos con las tentaciones de la carne? Hoy podemos pedirle al Espíritu Santo que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de cambiar y comience a dar el fruto que permanece. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Hermanos, amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Permanezcamos en el fruto del Espíritu y a Dios sea toda la gloria. Gracias.